Luego de Hilario vino Simplicio. Ahí está. Simplicio. Y Simplicio hizo que cambiaran un sinnúmero de cosas dentro del orden pontificio que él iba a dirigir. Claro, en el año 476, Odoacro depuso al último emperador de Occidente, unificando así el imperio a Constantinopla. Odoacro era otro bárbaro, pero desde luego depone, y para asegurarse que Oriente no lo viniera a atacar, le dijo: no, si yo te quité al emperador que tú tenías aquí, pero yo te ofrezco lealtad y yo te ofrezco servicio. Yo simplemente me pongo aquí, pero las cosas van a seguir siendo igual. Claro, a la larga esto vino a ser un fiasco, porque llana y sencillamente los bárbaros siguieron gobernando Occidente de manera independiente. Claro, le decían al imperio de Oriente: ustedes nos mandan, pero acá hacemos lo que nosotros querramos. O sea, ustedes nos dan las órdenes, pero nosotros decidimos qué hacer, si lo hacemos o no lo hacemos. Estas circunstancias son las que provocan que entonces aparezca un proceso obispal o papal que empiece a dirigir la vida de la Iglesia. Luego de eso vamos a pasar a Félix III, San Félix III, que nace en Roma, que trató de establecer la paz en Oriente. Note bien que este es un papa que tuvo hijos, porque todavía no se había establecido ¿qué cosa? El celibato. ¿Se dan cuenta? O sea, la historia no se casa con nadie. La historia es historia. Entonces, este Félix III tiene una relevancia extraordinaria, porque los godos invadieron a Italia en ese periodo de tiempo de Félix III. Claro, los godos, como hemos dicho, eran arianos. Y desde luego empezó a haber una controversia entre el Papa de Oriente, el Papa de Occidente, con el emperador de Oriente. Y eso provocó llana y sencillamente una ruptura de la relación entre la Iglesia de Oriente y la Iglesia de Occidente. Se separaron. O sea, y una vez se separan, claro, este señor que se llama Teodorico, que era el jefe de los godos, el rey de los godos, una vez invade y entra hacia el área de Italia, empieza a producir dentro de la vida de la Iglesia, de la cristiandad, las disensiones y los pleitos, porque a él le convenía, porque mientras más distante estuviera el Papa de Occidente, distanciado del patriarca de Oriente, a él le convenía, porque entonces más distante iba a estar el gobierno del imperio occidental del gobierno del imperio oriental. Así, de esa manera, empieza a desarrollarse toda esta problemática. Claro, Gelasio, que es el próximo, es un prominente papa también. Lo único es que la problemática de la Iglesia, de la gente, era tan grave y tan seria que Gelasio se dedicó más bien a atender la pobreza, apoyar a la gente que sufría, y desde luego su interacción no fue tan relevante como estos que yo estoy mencionando. Claro, hubo otro papa que se llamó Anastasio II. Y Anastasio II tiene también otra relevancia, porque la tensión entre los godos y los bizantinos dio por resultado la existencia de dos papas rivales que a la misma vez
empezaron a ejercer funciones. Por un lado, Simaco, y por el otro lado, uno que no van a ver ahí. Pásate al 52. Páralo ahí. Ahí no está. Se llamaba San Lorenzo. San Lorenzo fue a quien Constantinopla, es decir, Oriente, porque cuando Oriente ve esto, dice, oye, pero ven acá, que esta gente tienen papa en Occidente y nosotros patriarca. No, vamos a cambiarle el nombre al patriarca nuestro, lo vamos a nombrar papa. Y va a ser tanto papa de Oriente como de Occidente. Pero ¿qué sucede? Que como quien vence finalmente en el proceso es Roma, quien sale triunfante, eliminaron a Lorenzo como papa. Y sencillamente dejaron como papa a nuestro amigo Simaco. Simaco es el único que se menciona como papa. Claro, luego de esto vino el emperador Justino. Y aquí sí aparece Omizda. ¿En dónde? No, la abadía del Monte Cassino. Sí, que fue destruida en el 1944. No, es la abadía. Es que está mencionando la abadía, porque él la establece, Omidas es el que la establece. Claro, el emperador Justino, que estaba todavía acá en Oriente, gobernando como podía, junto al Papa Hormidas, rompieron el cisma que había entre Constantinopla y Roma. Pero esto, llana y sencillamente, lo único que hace es dejar a un patriarca en Oriente y un papa en Occidente. O sea, rompió la contienda que había de dos papas simultáneamente, pero realmente no abona nada al proceso y al desarrollo de la iglesia. Cada vez las iglesias se iban distanciando, y hasta el día de hoy están distanciadas. O sea, hasta el día de hoy, de hecho, en el Vaticano II, una de las cosas que se hizo fue tratar de gestar algún tipo de reconciliación, pero hay cosas que para Oriente son irreconciliables y para Occidente son irreconciliables. Por lo tanto, aun cuando se profesaron buena voluntad para reconciliarse, los mecanismos para lograr esa buena voluntad todavía no los encuentran. Ahora, el rey de Roma, Teodorico, ese que mencionamos, godo, no se opuso al acercamiento, pero fíjese lo que provocó. Él empezó a sospechar que el acercamiento que Hormidas estaba logrando entre, por un lado, los de Occidente y los de Oriente, empezó a tener serias consecuencias para su seguridad como rey. Y es que descubrió que los católicos estaban conspirando contra él para matarlo o para derrocarlo y devolver a Italia al imperio de Oriente, al imperio romano oriental. Cuando él se da cuenta de lo que está sucediendo, envió al Papa Juan I a Constantinopla para que se pusiera de acuerdo con la gente. Mire, San Juan I está ahí, para que se pusiera de acuerdo con la gente, pero el pobre Papa Juan I no logró los acuerdos deseados por Teodorico, y cuando regresó le hizo saber a Teodorico que no había podido lograr los acuerdos, y entonces él lo condenó a la cárcel. Le digo, pues si tú no lograste los acuerdos, entonces yo te voy a meter preso. Y de hecho, el Papa San Juan I muere en la cárcel por culpa de Teodorico. Claro, una vez muere Teodorico, el imperio godo o el reino godo empieza a sufrir el ocaso en Italia. Y ya para el 535, el general Belisario